esta bendición. Esta es la última porción de la Torá. Para los que no lo saben, la Torá está dividida en 54 porciones. ¿En cuántas? Es para ser leída y estudiada la Torá una porción por semana y poder leerlas en un año. Entonces hoy estamos concluyendo el ciclo Sabiduría de la Torá, que se llamó así, y que próximamente, de hecho la próxima semana ya, si no mal recuerdo, estamos comenzando el nuevo ciclo de la Torá, las maravillas de tu Torá. Hemos titulado, vamos a estar centrándonos en este ciclo de la Torá, en hablar sobre las maravillas que hay en la Torá. Recuerde, cuando decimos Torá, nos estamos refiriendo a los primeros 5 libros de la Escritura. Los mencionamos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. ¿Sí? Ok. Por eso es importante estudiar. Besot Haberajá y esta bendición. ¿Estamos listos, muchachos? Yo sé que están haciendo un esfuerzo aquí muy fuerte por grabar esta enseñanza. Queríamos transmitir, pero el clima está muy bueno para la señal. Entonces, sé que algunos se van a quedar con las ganas de poder estudiar con nosotros. Lo estaremos subiendo a la brevedad posible esta noche para aquellos que nos están viendo desde otros puntos. Bien, la porción de esta semana, que se llama Besot Haberajá, les decía yo hace un momentito, es la última porción de la Torá y que prácticamente es el cierre de la bendición que Moisés va a declarar sobre el pueblo de Israel. Son sus últimas palabras, ahora sí, son los últimos momentos donde Moisés se está despidiendo de el pueblo de Israel. Las porciones correspondientes a leer es Deuteronomio 33:1 al 34:12. Espero que los de atrás puedan leer y si no, pues pónganse de pie tantito si quieren leer el pasaje, no está ahí. Josué 1:1 al 18, Hechos 1:1 al 14. ¿De acuerdo? Y por alguna razón siempre los lugares de adelante están vacíos, pero si alguien de allá atrás quiere pasarse adelante, tenemos lugares aquí adelante. Tengo al menos unos 8 lugares. Entonces, si no alcanzan a ver allá atrás. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el último día de la vida de Moisés. No estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de uno de los más grandes personajes de la Escritura. Moisés, el profeta, escuche, el profeta más grande que ha existido en el pueblo de Israel es Moisés. Por todo lo que enmarca, por toda la revelación, la cercanía, la relación que tuvo con el Eterno. Estas son sus últimas palabras y dice aquí: esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Entonces, el último día prácticamente de vida, Moisés termina de escribir la Torá con estas últimas palabras. Les enseña el cántico que comenzamos a ver la semana pasada, les enseña una canción que es una canción de advertencia y los empieza a preparar con una bendición porque él está a punto de ascender a un monte, al monte Nebo, donde él prácticamente va a enfrentar su muerte. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que precisamente en una temporada como esta nos debe hacer reflexionar que todo tiene su tiempo bajo el sol. Absolutamente nadie en esta tierra es eterno. Hasta el mismo Moisés, el hombre de Dios más cercano e íntimo, el gran profeta, tuvo que enfrentar la muerte. Por supuesto que Moisés se va conmovido porque él no pudo entrar a la tierra prometida. Pero escúcheme bien, Moisés nunca se amargó. ¿Nunca se qué? Razones pudo haber tenido muchas, escúcheme bien. Razones en la vida nos van a sobrar para amargarnos. Cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, las personas nos traicionan, la gente nos falla, nosotros mismos nos decepcionamos incluso. Y Moisés enfrentó todas estas etapas en su vida, que podemos dividirlas prácticamente en 3, porque vivió 120 años. ¿Cuántos años vivió Moisés? 3 etapas maravillosas divididas en 40 años cada una de ellas. Por supuesto que los últimos 40 años de su vida fueron
por así decirlo, los mejores, porque caminó directamente de la mano del Señor, un hombre que hablaba con Dios. Este es Moisés, el que no se amargó. ¿Por qué hablo de que no se amargó? Porque enfrentó un pueblo que era contumaz y rebelde. Como decíamos otra vez, un pueblo de dura cerviz, que tenían la cabeza dura. Moisés hablaba una cosa y el pueblo hacía totalmente lo opuesto. Y que debido a ellos, él no pudo entrar a la tierra prometida. Pero Moisés nunca se amargó. Él escogió bendecir al pueblo de Israel. Él no se va diciéndole, pero me llevo esto en mi corazón, que por causa de ustedes yo me enojé ese día y golpeé a la peña. Esta es culpa de ustedes, que son desobedientes, y yo no hubiera hecho caso a ustedes. No, 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 no. Moisés cambia el guión y dice, antes de morir hay que bendecir. ¿Y por qué para mí esto es algo muy importante? Esto es algo que tenemos que aprender nosotros de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos que impartir bendición hasta el último momento de nuestra vida. Esto es algo que hicimos en este momento, en este Shabbat. Pararse frente a sus hijos, pararse frente a su esposa o su esposo e impartir bendición es algo que debe ser de manera inherente en la vida de cada uno de nosotros. Debe estar aquí presente el hecho de practicar la bendición. Lamentablemente, algunos de ustedes no participan del Shabbat, pero yo espero que muchos de ustedes puedan participar, sí, en bendecir a su familia. Es algo que debemos hacer incluso hasta el último momento que estemos en esta tierra. Y para mí, yo quiero dejar esta palabra en su corazón, porque el hecho de poder impartir bendición, eso hablará de la clase de personas que fuimos en este mundo. Cuando una persona se va con resentimientos, cuando una persona se va de este mundo con amargura, cuando una persona se va de este mundo sin poder abrir su boca para poder declarar una bendición, está hablando mucho de la calidad y del tipo de persona que fue. Y creo que todos aquí tenemos este desafío de yo no me voy a permitir irme de este mundo sino haber sido una persona de bendición para toda mi familia. ¿Quiénes dicen amén? El siguiente versículo de esta porción, el versículo 2, estamos en el capítulo 33 de Deuteronomio, dice, dijo el Eterno vino de Sinaí. Estas son las palabras de Moisés. Y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10,000 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Vean, estas son las palabras con las que Moisés está abriendo su despedida. Es una descripción de cómo fue ese momento en el monte Sinaí cuando el Eterno se le apareció. Dice que entre millares de santos, y dice que el Eterno tenía la ley de fuego, la Torá, a su mano derecha. Y esto es interesante. De hecho, esta es la razón porque cuando se saca la Torá en la sinagoga, los que cargan la Torá lo colocan del lado derecho. Y es algo interesante e importante el valor de reconocer que la Torá, aunque Moisés es quien la escribe, pero no es su inspiración. ¿Quién inspiró a Moisés? ¿Quién le reveló a Moisés todas estas palabras? Parte él las vivió, pero Moisés no estuvo en Génesis. Moisés no sabe cómo fue el Génesis hasta que él tiene un encuentro y una revelación con el Eterno. Él recibe esta revelación de lo que fue Bereshit, que nada más y nada menos del capítulo 1 al capítulo 6 de Génesis hay 1000 años. Entonces imagínense toda la revelación que Moisés recibió, nada más el hecho de que Dios le describiera la creación, día 1, día 2, día 3, día 4. Imagínense estar sentado escuchando a Dios embelesado de toda esa sabiduría, de toda esa revelación. Ahí está Moisés copiando toda esta Torá. Pero insisto, esto es una revelación divina. Una revelación que no fue una inspiración del mismo Moisés. Y esto para nosotros es muy importante. Ahora, lo siguiente, en el siguiente versículo, nótenlo conmigo. Aún amó a su pueblo. Cuando el Eterno entrega esta palabra, esta Torá, vea, hay un distintivo. Cuando el Eterno entrega una Torá, una ley, una instrucción a su pueblo, dice que aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección
de ti. Yo quiero que usted aprenda esto conmigo esta noche. El fundamento de la Torá es el amor. ¿Qué es? Y esto yo quiero que usted se lo lleve presente y lo tenga presente. Cuando Dios nos da una instrucción, escúcheme bien. Y los que son papás lo van a entender perfectamente. Cuando Dios nos da una instrucción, lo hace por amor. Hijo, ponte un suéter. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no quiero que te enfermes? ¿Y por qué no quiero que te enfermes? Porque te amo, hijo. No quiero que te duela, no quiero que sufras. Las instrucciones que usted da a su hijo es porque lo quiere molestar, ¿cierto? Y usted está ahí atrás, ah, ¿cómo le voy a fastidiar la vida a mi hijo? Ah, no, 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 señores. Cuando Dios nos da instrucciones porque dice, quiero que hagas esto porque cuando lo hagas te va a ir bien. Quiero que pares de hacer esto porque si lo sigues haciendo te vas a lastimar y te vas a dar unos frentazos que te va a doler. Y vaya que sí, ese es el eterno. La Torah es eso, la instrucción de Dios es esto, diciéndonos, haz esto porque en esto hay vida, deja de hacer esto porque en eso hay muerte para ti. Y yo quiero que todos aprendamos esto, que el fundamento de la Torah no es la religión, no es el judaísmo en sí. En realidad el fundamento de la Torah es el amor, Dios amando a su pueblo. Entonces, si muchos cristianos supieran esto, dejarían de pensar que la Torá esclaviza. Eso es lo que dicen muchos, es que la ley esclaviza. No, mi hermano, cuando tú entiendes que el propósito de la Torá es el amor. Pero bueno, estas palabras de bendición, hasta donde llevamos en este momento, conlleva un hecho de que Moisés está parado frente a esta generación que está por entrar a la tierra prometida, pero ellos tienen que entender algo, que en parte de su proceso, a pesar de todo lo que ellos ya saben, a pesar de todo lo que ellos ya conocen, ellos van a tomar malas decisiones. Y escúcheme bien, ¿eh? Esto puede pasar hasta en las mejores familias. ¿Ha escuchado eso? Grandes padres, hermosos padres, padres obedientes. Pero eso no asegura siempre, no hay una certeza, decir una super seguridad de decir que tus hijos van a tomar las mejores decisiones. Se lo digo por experiencia. Yo no tomé nunca, a pesar de los padres que tuve, no siempre tomé las mejores decisiones. Y yo muchas veces le pedí perdón a mi padre que lloraba y oraba por mí y yo le decía, perdóname porque el cabeza dura soy yo, a pesar de lo que me enseñaste, a pesar de lo que me dijiste, yo metí la pata, ese soy yo. Y mire, Dios en su grande amor y misericordia aquí me tiene, no por bueno, no por bueno, es la gracia de Dios. Así que si usted tiene un hijo que es medio rebeldón o una hija que es medio rebeldona y usted se está esforzando por agradar a Dios, no se preocupe, no se preocupe. Aquí hay un testimonio de que cuando Dios alcanza a nuestras generaciones, lo va a hacer tarde o temprano, pero la salvación llega. Pero vean las palabras de Moisés, un capítulo atrás, dentro del cántico de Moisés, le dice al pueblo de Israel, la corrupción no es suya, es decir, la corrupción no es de Dios, sino de quién, de sus hijos, es la mancha, generación torcida y perversa. Es que estas palabras están, las que vimos al principio son palabras hermosas, son palabras bellas, pero también está al otro lado de la moneda el hecho de que Israel recibió mucha información, Israel recibió una hermosa instrucción, sin embargo, de ellos es la mancha, de ellos es tomar las decisiones, es decir, Dios te muestra el camino, pero uno al final es el que toma las decisiones. ¿Y qué haces a veces tú como padre? Yo ya te dije lo que tienes que hacer, yo ya te mostré cuál es el camino, pero aún así muchos de nuestros hijos dicen, no, yo quiero ir por acá. Oh, es ahí cuando el corazón se duele como padre. Es ahí cuando usted empieza a entender el corazón del Abacadosh, del Padre Santo. Cuando usted se da cuenta lo que a Dios le pesa muchas veces que sus hijos sigan tomando malas decisiones. En el Cantar de Moisés relata cómo Dios eligió a Israel como su propio pueblo y los tomó como su herencia personal de entre la humanidad. Si usted ha tenido el tiempo de leer, lea el capítulo 32 de Deuteronomio, es el cántico de Moisés, es donde Dios declara a Israel, eres propiedad mía. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, tiene mucha profundidad. ¿Israel de quién es?
No lo dude. ¿De quién es Israel? Ojo con eso. Ojo con eso. Dios estipuló cuando Él creó todas las naciones, pero creó al pueblo de Israel. Dice, este pueblo es. Y las naciones están repartidas entre principados y potestades. Escúcheme bien. Nuestro país tiene un principado y una potestad. En este momento nuestro país, podemos decirlo así, si me lo permite, no está de cierta manera totalmente en las manos de Dios. ¿A qué me refiero? ¿Qué estás diciendo, pastor? Escúcheme bien, con atención. El único que es propiedad de Dios en este momento es el pueblo de Israel. Y cuando Yeshua regrese, escúcheme bien, por eso la fiesta de las naciones es muy importante, porque Yeshua viene a reinar y viene a reinar desde Jerusalén sobre todas las. Y ahora sí, todos los principados y potestades van a tener que rendirse y aceptar que hay un único rey y hay un único Señor. Pero en este momento no es así. En este momento muchas naciones están maquinando, tal y como dice el Salmo 2, están poniéndose de acuerdo para atacar al ungido de Dios, para tocar lo que es de Dios, el pueblo de Israel. Y hay mucha gente que no está entendiendo esto, que si hay un pueblo en esta tierra que tiene dueño y es posesión de Dios, es el pueblo de. Hay de aquel que se meta con el pueblo de Israel, porque esa es posesión totalmente de Él. Así que esto es algo que no debemos de olvidar, y por eso lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a repetir hoy. En esta comunidad Colectivo 7 somos pro Israel. Amamos y bendecimos al pueblo de Israel. ¿Quiénes están conmigo? Nos identificamos, por eso estamos celebrando Sukkot, porque somos judíos. No, señores, yo no soy judío, ni usted es judío, no somos judíos. Somos creyentes en el Mesías de Israel y nos identificamos con el pueblo de Israel y somos partícipes de esa rica savia que fluye de ese olivo natural llamado el pueblo de Israel, al cual hemos sido injertados. Entonces ni me siento más judío que los judíos, ni creo que soy judío, sino que mi mente es hebrea. Soy mexicano, pero con una mente hebrea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es hebrea. Perdóneme, pero no está en latín, no viene de Roma. Perdóneme, pero no está escrita en griego, porque no viene de Grecia. ¿De dónde viene la Biblia? Escuchó a Benjamín Netanyahu esta semana lo que él decía. Vaya clase de Biblia que dio Benjamín Netanyahu en esa entrevista, donde él mismo admite que Yeshua es judío, él no es palestino, él es judío, y la palabra de Dios y los que escribieron la palabra de Dios son judíos. Entonces, con esto debemos de entender toda esta semblanza que nos lleva a entender nuestro lugar y nuestra postura dentro de esta historia. Israel siendo la posesión de Dios, siendo el vínculo, el instrumento para llegar a las naciones. Y las naciones acercándose al Dios de Israel a través de este vínculo llamado el pueblo de Israel. Solo que hubo un pequeño problema con todo esto, porque la abundancia y la prosperidad resultaron ser la perdición de Israel. Y es algo que Dios siempre advirtió a su pueblo: tengan cuidado, porque cuando les empiece a ir bien, cuando vean que tienen muchas vacas, cuando vean que tienen muchos borregos, cuando vean que la cosecha empieza a crecer muchísimo y les empiezan a llenar sus graneros y tienen posesiones, tengan mucho cuidado de qué, de olvidarse del Señor su Dios. ¿Será que el dinero cambia a las personas? ¿Qué piensa usted? ¿Sabe que la Biblia dice? Y hay una analogía que la Biblia utiliza sobre el pueblo de Israel, porque dice que cuando Israel o Jesurún engordó, se puso gordo, eso fue algo que corrompió su corazón, porque abandona al Dios de su salvación, porque cree que con lo que tiene, porque cree que con lo que posee puede alcanzar y hacer más cosas sin la necesidad de depender de Dios. Y por eso nos tienen aquí. Por eso estamos aquí, porque decimos: no son mis recursos, no son mis fuerzas, yo prefiero estar aquí al resguardo de Dios. Y si Dios dice lluvia, ¿qué hacemos? Lluvia. Si Dios dice sol, sol. Pero escuche esto: mientras Israel estuvo en el desierto, Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo.
Pero en cuanto llegan a la tierra prometida, muchos se volvieron locos, porque les empezó a ir tan bien que se empezaron a olvidar del Señor su Dios. En ese momento el canto de Moisés se transforma en una visión apocalíptica de la ira divina. Escuche, porque aquí ya se torna profético. Porque si lo hará con el pueblo de Israel, mucho más lo hará con las naciones. Cuando las naciones, gente como tú y yo, gentiles, que hemos encontrado al Mesías Yeshua, y somos prosperados y somos bendecidos, debemos de entender la misma advertencia. Tener cuidado de no olvidarnos de quién. ¿De quién? De Dios. Por eso estamos aquí, por eso con todos estos simbolismos, porque para nosotros Dios es lo más importante. Y por eso me desapego y dejo cosas. Sí, hay cosas importantes que todos ustedes dejaron, que todos dejamos. Pero estar aquí y decir, Señor, para mí tú eres más importante. Más importante. Tú mereces mi atención, tú mereces mi esfuerzo, tú mereces mi obediencia, pasión y sacrificio. No hay más. Esa es una marca distintiva de los verdaderos hijos de Dios. Y dice este cántico, ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios. Me indignaron con sus vanidades. Y dice el Eterno, fíjense, también yo los provocaré a celos con uno que no es pueblo. Con una nación insensata les causaré indignación. ¿Qué se está refiriendo esto? Que el Eterno en algún punto, cuando Israel se olvidara de Dios, Dios iba a permitir que otra nación viniera y los esclavizara y los sacara de su tierra y les provocara guerra, les provocara peleas, les provocara hambrunas, les provocara muchos problemas, estragos en su pueblo. Dios lo iba a permitir, sí, porque cuando el pueblo de Israel estaba en aprietos, ¿saben qué hacía? ¿Qué hace la gente cuando tiene muchos problemas? ¿A quién busca? Diosito, ayúdame, por favor. Esa es la historia más vieja. Por eso Dios permite que sus enemigos vengan y presionen a Israel. Y entonces Israel lo que hace es decir, ay, se me olvidó Dios. Estaba yo tan metido en mis cosas, estaba yo tan metido en mis asuntos, en mis negocios, en mis asuntos, que se me olvidó Dios. ¿Y qué hace Dios para acordarte? Te manda un enemigo. Y te da una sacudidita. Y vaya sacudida la que le dieron a Israel. Y le han dado a Israel durante mucho tiempo. Toda la existencia de Israel ha sido así. Buscan a Dios, les va bien y se olvidan de Dios y Dios tiene que mandar un recordatorio de que no te olvides de mí. Y Dios permite que naciones vengan y hagan daño al pueblo de Israel, como pasó el 7 de octubre hace 2 años atrás, que se estaba conmemorando el 7 de octubre pasado, el segundo aniversario de ese gran genocidio que aconteció. Cómo Dios permitió que este grupo terrorista entrara y causara tantos estragos en el pueblo de Israel. Dios lo permitió, claro. Porque mientras todos estos jóvenes estaban bailando, mientras todos estos jóvenes estaban celebrando y estaban haciendo visión y media, el Eterno permite jalar las orejas a su pueblo, porque es su pueblo. Solo que hay un pequeño problema, que cuando Dios utiliza estos antagonistas, estos enemigos, a estos antagonistas de repente se les pasa un poquito la mano y Dios dice, hey, no te pases. Solamente era un recordatorio y se te está pasando la mano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que un increíble cambio ocurrirá en el momento de la redención final, cuando Dios venga en defensa de su... Escúcheme bien, estamos viendo esto proféticamente. Las naciones le están dando la espalda a Israel. Ahorita, nación que está apoyando a Palestina, nación que está apoyando la formación del Estado de Palestina, es una nación que le está declarando a Israel la guerra. Es una nación que le está dando la espalda a Dios y a su pueblo. Ponga mucha atención, porque por aquí nuestros políticos están más perdidos que Judas en el día del juicio. Y quieren darle la espalda al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué es lo más irrisorio? Que nuestra presidenta tenga orígenes judíos. ¿Es una broma? No. Todo está debidamente orquestado para que sea así. Porque cuando Israel se encuentre solo, es entonces que va a voltear sus ojos al Eterno. Y entonces Dios viene en defensa
en defensa de su pueblo. No se van a quedar así. Aunque el cántico de Moisés testifica contra Israel, también es un rayo de esperanza para la nación en el exilio. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, Dios trae un canto de esperanza para poder recuperar a su pueblo que está perdido o dispersado, mejor dicho, entre las naciones. Ahora, voy a cerrar con esto en los últimos versículos. Dice así: regocíjense, oh naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, él tomará venganza de sus enemigos y expiará la tierra de su pueblo. Escúcheme bien, ¿la venganza de quién es? Aprenda eso. La venganza es del Señor. Él es el que va a vengar. Él es el que va a tomar cartas en el asunto sobre todos aquellos que quisieron hacerle daño a su pueblo. Así que continuemos. Dice aquí: vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Y escuche esto: yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mí. Este versículo tiene muchísima profundidad. ¿Quién es el que hiere? Vea eso. ¿Quién es el que hiere? ¿Quién es el que hace morir? Pero escuche esta promesa, dice: yo también soy el que hago vivir. Aquí hay una promesa implícita hermosa: la resurrección. ¿Alguien aquí cree en la resurrección? Si tú estás aquí y no crees en la resurrección, te equivocaste de iglesia. A lo mejor eres saduceo o algo así. Pero aquí Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué dijo eso? Porque esa es la promesa más maravillosa que tenemos. Que un día vamos a morir. ¿Hay alguien aquí que va a morir? Levanten su mano los que van a morir. Qué bien que todos están presentes y conscientes de eso. Todos vamos a morir. Pero ¿saben cuál es la promesa para nosotros, los que hemos creído y perseveremos hasta el fin? Bueno, que vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor dice: no se les olvide, Israel, aunque yo voy a permitir que te hieran, pero yo mismo te voy a sanar. Aunque muchas veces te van a matar, pero yo mismo te voy a resucitar. Él tiene el poder de hacer eso. Para Dios, dice, no hay nada que pueda librar de mi mano. Es decir, yo puedo hacer lo que yo. ¿Sabe que eso se llama soberanía? Y el único soberano aquí es el Eterno. Él puede hacer lo que Él. ¿Cómo atrevernos a decir: y Dios, ¿y por qué mandas lluvia si ves que nos vamos a reunir aquí? Señores, Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Así que, por favor, llévese eso en su corazón. Ahora, sígame con esto, porque dice el versículo 5 del capítulo 34, ya hacia el final de estas palabras, dice: y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Escucha esto: Moisés no murió cuando él quiso. Es conforme a la palabra del Señor. Pero hay algo más profundo de esto. Vea, la frase conforme a la palabra del Señor también se puede traducir literalmente por boca del Señor. Esto se pone interesante porque es como si Dios se hubiese acercado a Moisés y le hubiera dado un beso. Y con ese beso, ¿sabe que cuando Dios creó a Adán, eso fue lo que hizo? Dios se acerca a esa formación de barro, de arcilla que Él hizo de la tierra, porque así fue formado el ser humano de la tierra. Por eso este cuerpo físico va a regresar a la tierra, porque es de la tierra. Y así cuando Dios formó a ese primer ser humano llamado Adán, dice que Dios insufló su aliento, sopló, se acercó tanto que... Y cuando Él sopla, le da vida a Adán. Pero aquí ocurrió totalmente lo opuesto. Dios, en lugar de soplar, hizo hacia adentro. Le quita su espíritu a Adán a través de ese beso, a Moisés, perdón, a través de ese beso, y ahí
concluye la vida de este gran varón de Dios. Pero vea esto. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién enterró a Moisés? Vea esto. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Wow. Nosotros los creyentes no debemos de tener miedo, ¿no? ¿Sí o no? Si usted tiene miedo a morir, número uno, es que quizá no está aprendiendo a vivir. Número dos, no sabe en quién está confiando. Si usted está confiando en Jesús, en Yeshua, que Él es el autor de la vida y además Él es la resurrección. Yo no tengo miedo a morir porque sé que esta vida no es todo. Yo sé que después de esta vida viene la eternidad. Y va a ser como un dormir. Cuando yo muera voy a ser como que voy a dormir. Y un día, esa es la esperanza de todos nosotros, que un día, cuando Yeshua regrese, sea yo despertado. Si desperté en la primera resurrección, eso será algo muy bueno. Si usted despierta en la segunda resurrección, eso será una señal muy, muy mala. Porque solamente los que resucitan en la segunda resurrección, después de Yeshua, es para condenación y vergüenza eterna. Es por eso que nosotros no debemos de tener miedo a la muerte, debemos de permanecer fieles porque seremos recibidos por ¿quién? Eso es maravilloso. Imagínese, usted muere, Dios no lo quiera, morimos dentro de 100 años, vamos a decir. Hay un optimista allá atrás. Eso es bueno. En el tiempo que Dios quiera, vamos a morir conforme a la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo? Porque Él es el que decide cuándo. Pero imagínese, usted no va a sentir si pasaron 10 años, si pasaron 5, no va a sentir nada. Pero va a ser maravilloso que cuando escuche el sonido del shofar. Por cierto, trajeron el shofar. ¿Sí? No te me duermas, brother, porque lo vamos a ocupar, ¿eh? En Shabbat no se toca shofar, pero mañana sí lo vamos a tocar. Cuando termine el Shabbat. Entonces, es importante que usted va a ser despertado con ese shofar, llamado a la resurrección. Y si usted escucha ese sonido, lo va a estar despertando Yeshua y lo va a estar recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Vea este versículo hermoso. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este es clásico para entender este versículo. Necesitamos comprender que esto es lo que pasa después que una persona muere. El Eterno manda a sus ángeles para que cuiden nuestro camino hacia el lugar especial que tiene resguardado, dentro del lugar de los que mueren, de los que Él tiene premeditadamente apartados para aquellos que han hecho su voluntad. Hay dos apartados en el Seol: los que hicieron lo bueno y permanecieron haciendo lo bueno, y los que escogieron y tomaron muy malas decisiones. Ese es el segundo compartimento, por así decirlo. Entonces, cuando uno va camino a ese lugar después de morir, hay una lucha. Ahora usted lo puede recibir o no lo reciba. Esto es simplemente algo que se puede estudiar y se puede comprender. Y si lo tenemos, ciertos versículos en este momento no los tengo a la mano, pero podemos comprender el hecho de que es un momento importantísimo, que esa es la razón por la que se estaban peleando incluso el cuerpo de el mismo Moisés. Va a haber fuerzas del mal que van a decir, no, 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 Isaquito va de este lado. Y los ángeles, no, 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 él es de este lado. Entonces ahí se cumple la palabra de Dios. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en tus caminos, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie. Es decir, no te me vayas para el otro lado. Porque la razón es que el Eterno quiere unir a los que son suyos en una sola familia, en un solo pueblo. Vea lo que dice Yeshua a la iglesia de Esmirna en el mensaje a las iglesias de Éfeso
este mensaje hermoso a estas 7 iglesias. Una de ellas es la iglesia de Esmirna, y le dice a la iglesia de Esmirna: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas frío, hasta que te duele el callo, hasta que veas que ya se está poniendo fea la cosa, mejor no. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vean esto. Yo sé que hay muchos creyentes, hay muchos cristianos hoy en día que creen en un Dios que los va a salvar solo porque son chistositos, son graciositos, son buena onda. No, así no dice aquí. Dice: sé fiel hasta la fidelidad. Fidelidad. Y no te estoy diciendo que tus obras te salvan, pero tus obras manifiestan que eres una persona salva. Concluimos esta enseñanza. Podemos decirnos esta noche: Hazak, Hazak, Benit, Hasek. Dile a la persona que está a tu lado: esfuérzate, esfuérzate y seamos fortalecidos. Lo logramos. Usted está aquí. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie y apláudale al Señor su fidelidad. Lo logramos. Estamos aquí por su gracia. Un año más. Gracias, Eterno, por tu Torah. Gracias, Eterno, por tu palabra. Recibe alabanza, Señor. Recibe adoración. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias. Padre, que esta palabra quede en nuestros corazones. Yo sé que tú recompensas a aquel que se esfuerza y es fortalecido. Gracias, porque das las fuerzas al que no tiene ninguna. Gracias, Padre, porque en tu presencia en esta temporada el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, mientras nos alegramos, Señor, en estos días, seremos fortalecidos, Señor, para este nuevo ciclo. Gracias, Padre. Gracias, porque lo que nos depara, Señor, las pruebas que enfrentemos, las tribulaciones que vengan, Señor, tú nos dices: sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Eso es lo que creemos, Señor, esta noche. Ser un pueblo esforzado, ser un pueblo diligente. Aquí nos tienes, Eterno. Aquí nos tienes. Te doy gracias por cada una de estas hermosas familias. Gracias por cada una de estas hermosas familias que se reúnen esta noche en obediencia a tu palabra. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Tuya es la gloria, por siempre y para siempre. Y todos decimos amén y amén. De un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Tome su lugar, por favor.